Catolicismo y protestantismo, dos caras del mismo poder. Spinoza desenmascara el sistema. ¿Qué ven cuando miran la historia? Ven una lucha noble por la fe verdadera. Ven a los mártires católicos y a los héroes protestantes luchando por el alma de Europa. Por siglos nos han contado esa historia. La historia de una ruptura, de una batalla entre la luz y la oscuridad, donde cada bando reclamaba a Dios como su general exclusivo. Pero, ¿y si esa historia fuera la mentira más grande jamás contada? ¿Y si el humo de las piras de la Inquisición y el incienso de las catedrales, el rigor puritano y la pompa vaticana no fueran más que dos máscaras distintas para un mismo rostro, un rostro sediento de poder? En el siglo XVII, mientras católicos y protestantes se masacraban en nombre de Cristo, un hombre expulsado por los suyos, un filósofo pulidor de lentes llamado Baruch Spinoza, se atrevió a ver a través del velo, y lo que vio fue tan aterrador como revelador. No vio dos religiones en guerra, sino un único y monstruoso sistema de control, un mecanismo diseñado para someter a la humanidad a través de su más profunda vulnerabilidad, el miedo a lo desconocido. Hoy no vamos a hablar de teología, vamos a hablar de poder. Vamos a usar la afilada navaja de la razón de Spinoza para diseccionar la historia y exponer cómo las dos caras del cristianismo occidental construyeron un imperio sobre la mente humana. Así que prepárense, lo que van a escuchar aquí desafiará todo lo que les enseñaron en la catequesis o en la escuela dominical. Antes de que nos sumerjamos en las profundidades, hagan una pausa. Escriban en los comentarios desde qué país y a qué hora nos están viendo. Es fascinante ver cómo estas ideas resuenan a través de geografías y zonas horarias, uniendo mentes en un mismo instante. Comencemos. El primer pilar de este sistema, la piedra angular sobre la que se construyó todo, es la arquitectura del miedo. Spinoza entendió que la religión organizada no nace de una revelación sublime, sino de la más terrestre y humana de las emociones. ¿Se han preguntado por qué, en épocas de paz y prosperidad, la gente tiende a volverse menos dogmática, mientras que en tiempos de crisis, plaga y guerra, el fervor religioso se dispara? No es coincidencia, es un diseño. Piensen en la Europa medieval tardía, azotada por la peste negra, un tercio de la población aniquilada. Los médicos no tenían respuestas, los reyes no tenían poder. ¿Quién tenía la explicación? La Iglesia Católica. ¿Cuál era? El pecado. Era un castigo divino por la corrupción de la humanidad. De repente, la Iglesia no era solo una guía espiritual. Era la única que poseía el mapa para sobrevivir a la ira de Dios. Y la solución que ofrecía, ¿cuál era? Más obediencia, más penitencia, más donaciones para construir catedrales y financiar monasterios. El miedo a la muerte se convirtió en el capital más valioso de la Iglesia, un capital que se invertía para adquirir poder terrenal. Cada campanada que llamaba a la oración era un recordatorio. Sin nosotros, están condenados. Y cuando llegó la Reforma Protestante, ¿acaso se eliminó el miedo? No, se reempaquetó, se redirigió. Martín Lutero, clavando sus 95 tesis, no le dijo a la gente que dejara de tener miedo. Le dijo que debía tenerle miedo a las cosas correctas. El nuevo enemigo ya no era solo el pecado abstracto, sino un enemigo con nombre y dirección. El Papa en Roma, el anticristo sentado en un trono de oro. El miedo a la ira de Dios se fusionó con el miedo a una conspiración papal. John Calvin, en Ginebra, llevó esto a otro nivel. Creó un miedo aún más íntimo y paralizante. El miedo a la predestinación. La aterradora idea de que, desde antes de la creación, Dios ya había decidido quién se salvaría y quién se quemaría en el infierno por toda la eternidad, sin que nada que pudieras hacer en tu vida cambiara ese veredicto. ¿Se imaginan la ansiedad psicológica? La desesperada búsqueda de señales de que uno era de los elegidos. Ese miedo no liberó a la gente. La sometió a un nuevo tipo de vigilancia. Una vigilancia interna, constante, donde cada pensamiento y cada acción eran juzgados bajo la sombra de una condenación preordenada.
Para que este miedo funcionara, necesitaba una figura de autoridad suprema. Y aquí, Spinoza identifica el segundo movimiento maestro, la invención de un Dios que actúa como un rey humano. El concepto filosófico de una primera causa, de una inteligencia infinita, fue reemplazado por la imagen de un monarca cósmico, un Dios legislador que dicta leyes arbitrarias, que se ofende, que exige lealtad, que tiene favoritos y que gobierna a través de un código penal de recompensas y castigos. En el sistema católico, este Dios Rey delegaba su poder de forma visible y jerárquica. Tenía un virrey en la tierra, el Papa, y un cuerpo de leyes tan complejo como el de cualquier imperio, el derecho canónico. Durante siglos, el derecho canónico gobernó cada aspecto de la vida. Querías casarte, necesitabas el permiso de la iglesia. Heredar tierras, las leyes de la iglesia dictaban cómo hacer negocios. La iglesia decidía qué era usura y qué era comercio legítimo. Era un Estado supranacional, con su propio sistema legal, sus propios tribunacos, la Inquisición siendo el más temido, y su propio sistema fiscal, el diezmo y las indulgencias. Desobedecer a la Iglesia no era solo un error teológico, era un acto de traición contra el Rey del Cielo y su representante en la tierra. Los reformadores protestantes gritaron: «No más Papa, solo la Biblia». Parecía un grito de libertad, ¿verdad? Sola escritura. El poder volvía al texto, pero ¿quién interpretaba ese texto? ¿Podía cualquier campesino leer la Biblia y llegar a sus propias conclusiones? La historia demuestra brutalmente que no. Lutero, Calvino, Zwinglio, cada uno se convirtió en un nuevo papa en su propio dominio, un intérprete autorizado. Cuando los anabaptistas interpretaron la Biblia de una manera que los llevó a rechazar el bautismo infantil y a abogar por la separación de la Iglesia y el Estado, ¿fueron celebrados por su libre examen? No, fueron cazados, ahogados y quemados en la hoguera con la misma ferocidad por católicos y protestantes por igual. La tiranía de Roma fue reemplazada por la tiranía de la interpretación correcta en Zúrich, en Ginebra, en Wittenberg. El Dios Rey seguía en su trono, simplemente había cambiado de ministros. Y si tienes un Dios Rey y un sistema de leyes, el paso final para cerrar la pinza es reclamar el monopolio absoluto de la salvación. Es la oferta que no se puede rechazar. Tanto el catolicismo como el protestantismo, en sus formas institucionales, se presentaron no como un camino, sino como el único camino. Para la Iglesia Católica, este monopolio era tangible, casi comercial. La salvación se administraba a través de los sacramentos, un sistema de 7 pasos controlado exclusivamente por el clero ordenado. El bautismo te limpiaba del pecado original, la confesión te absolvía de tus transgresiones y la extremaunción te preparaba para el juicio final. Y luego, claro, estaba la invención del purgatorio, una sala de espera celestial donde las almas sufrían para purificarse. La genialidad de esta invención, que el tiempo en el purgatorio podía ser reducido. ¿Cómo? A través de las misas pagadas por los familiares y, más famosamente, a través de la compra de indulgencias. Piensen en el vendedor de indulgencias, Johann Tetzel, con su infame eslogan: «Tan pronto como la moneda en el cofre resuena, el alma del purgatorio vuela». Esto es lo que enfureció a Lutero. No era solo teología, era un negocio. La salvación se había convertido en un producto y la Iglesia era el único proveedor. Los protestantes denunciaron esto como la estafa del siglo. Su contraoferta fue la salvación por sola fide, solo por la fe. Suena mucho más puro, ¿no es así? Sin transacciones, sin burocracia sacramental, solo tú, tu fe y tu Dios. Pero aquí está la trampa que Spinoza habría señalado. ¿Qué es la fe? ¿Es un sentimiento personal? ¿Una convicción íntima? No en el sistema protestante. La fe se convirtió en un término muy específico, la adhesión a un conjunto correcto de doctrinas. Para ser salvo, tenías que creer en la Trinidad de la manera correcta, en la naturaleza de Cristo de la manera correcta, en la interpretación de la Eucaristía de la manera correcta.
La fe dejó de ser una confianza para convertirse en una conformidad intelectual. El resultado fue el mismo: la dependencia de una autoridad externa, el pastor, el teólogo, el sínodo, que te dijera si tu fe era o no del tipo que salva. El monopolio simplemente se mudó del Vaticano a la cátedra del predicador. Y la culminación de toda esta arquitectura es la transformación de la obediencia en la virtud suprema. Spinoza vio con una claridad brutal que, para que el sistema funcionara, el pensamiento crítico debía ser presentado como un pecado. La duda no era una herramienta para encontrar la verdad, sino una tentación del diablo. La Iglesia Católica perfeccionó esto con el concepto de la tradición y el magisterio, la idea de que la verdad no solo está en la Biblia, sino también en los escritos de los padres de la Iglesia y en las declaraciones infalibles del Papa. Cuestionar al Papa o a un concilio no era disentir, era un acto de soberbia, de rebelión contra el Espíritu Santo que supuestamente los guiaba. En 1302, el Papa Bonifacio VI emitió la bula Unam Sanctam, una de las declaraciones más extremas de poder papal, afirmando que es absolutamente necesario para la salvación de cada criatura humana el estar sujeta al pontífice romano. No había lugar a la interpretación, era obediencia o condenación. Y Lutero, el gran rebelde, ¿qué hizo cuando se enfrentó a una rebelión? Durante la Guerra de los Campesinos Alemanes, en la década de 1520, los campesinos, inspirados por su retórica de libertad cristiana, se levantaron contra los príncipes opresores, exigiendo derechos básicos. ¿Los apoyó Lutero? Hizo todo lo contrario. Escribió un panfleto titulado Contra las hordas asesinas y ladronas de campesinos, en el que instaba a los príncipes a apuñalar, golpear y masacrar a los rebeldes. ¿Por qué? Porque para Lutero, la obediencia a la autoridad secular establecida por Dios era un deber sagrado. Su revolución era teológica, no social. La libertad que predicaba era la libertad del alma, no la del cuerpo o la mente. Una vez más, la obediencia a los príncipes que lo protegían se convirtió en la virtud cardinal. Spinoza vio a través de esto: ambos sistemas, a pesar de sus odios mutuos, coincidían en una cosa fundamental: el hombre común debe obedecer, no pensar. Y es aquí donde la maquinaria se vuelve aún más sofisticada, entrando en lo que podríamos llamar el teatro del sagrado. Si vas a controlar a millones de personas, no basta con amenazarlas con el infierno. Tienes que cautivar sus sentidos, moldear sus emociones y ocupar sus mentes con un espectáculo constante. Tanto el catolicismo como el protestantismo, a pesar de sus estéticas opuestas, son maestros de la escenografía del poder. Piensen en una gran catedral gótica como Chartres o Notre Dame. ¿Por qué es tan alta? Para hacerte sentir pequeño, insignificante ante la majestad de Dios y de su Iglesia. Entras y el mundo exterior desaparece. El aire es espeso por el humo del incienso, un olor diseñado para inducir un estado de trance. La luz que entra no es la luz cruda del día, es una luz mística, filtrada a través de vitrales que cuentan las historias sagradas a una población que, en su mayoría, no sabe leer. Y luego, el sonido, el coro cantando en latín, una lengua que no entiendes, pero cuya sonoridad evoca misterio y autoridad. La misa misma es un drama coreografiado, lleno de gestos, posturas y objetos sagrados. Spinoza diría que esto no es un camino hacia Dios, es un asalto a los sentidos diseñado para cortocircuitar la razón y producir un estado de asombro y sumisión. Eres un espectador de un misterio, no un participante racional. Ahora, vayan a una iglesia calvinista del siglo XVII en Ginebra o a una casa de reuniones puritana en Nueva Inglaterra. El contraste es brutal. No hay estatuas, no hay vitrales, no hay incienso. Las paredes son blancas y desnudas. ¿Significa esto que no hay teatro? No, es un teatro diferente, pero con el mismo fin. La austeridad es en sí misma una declaración estética y de poder. Comunica seriedad, disciplina
y un rechazo a las frivolidades del mundo y del catolicismo. Todo el enfoque del espacio converge en un solo punto: el púlpito. Y desde ese púlpito, el actor principal, el pastor, realiza el acto central, un sermón de 2 horas, un sermón denso, lógico, dentro de su propio sistema, lleno de citas bíblicas y argumentación teológica. El objetivo ya no es abrumar los sentidos, sino ocupar y dirigir el intelecto. Se busca crear una comunidad definida por una disciplina mental compartida, una forma correcta de pensar y argumentar. La pompa católica te somete a través del asombro. La austeridad protestante te somete a través de una rigurosa conformidad intelectual. Ambos caminos, como diría Spinoza, buscan lo mismo: anular tu capacidad de llegar a tus propias conclusiones fuera del marco establecido. Si los rituales son el escenario, los dogmas son las cadenas invisibles de la mente. Un dogma es una creencia que debe ser aceptada sin cuestionamiento, a menudo en contra de la evidencia o la lógica. Es la prueba de lealtad definitiva al sistema. Spinoza, que valoraba la razón por encima de todo, veía los dogmas como una violencia contra el intelecto. Consideren el dogma católico de la transubstanciación, definido formalmente en el Cuarto Concilio de Letrán en 1215. Sostiene que durante la misa el pan y el vino se convierten en su sustancia, en el cuerpo y la sangre literales de Cristo, aunque conserven su apariencia de pan y vino. Tu razón y tus sentidos te dicen que es pan. La Iglesia te dice que si eres un verdadero creyente, debes anular el testimonio de tus propios sentidos y aceptar el dogma. Cuestionar esto no era un debate teológico, era una herejía capital. Giordano Bruno, por ejemplo, fue quemado en la hoguera en Roma en 1600 por una variedad de herejías, incluyendo sus dudas sobre la transubstanciación. El dogma no era una invitación a la fe, era una orden bajo pena de muerte. Por su parte, el protestantismo, aunque rechazó muchos dogmas católicos, creó los suyos propios con igual rigidez. Tomemos de nuevo la predestinación de Calvino. No es una idea fácil o intuitiva, es un concepto filosóficamente complejo y emocionalmente brutal. Sin embargo, se convirtió en un pilar no negociable de la ortodoxia reformada. En las ciudades y países bajo influencia calvinista, dudar de la predestinación era tan peligroso como dudar de la divinidad de Cristo. Se convirtió en la prueba de fuego de la verdadera fe reformada. ¿No es irónico? Se liberaron del dogma de la transubstanciación para encadenarse al dogma de la predestinación. Spinoza mostraría que el contenido del dogma es secundario. Lo que importa es la función del dogma en sí, entrenar a la mente para que acepte la autoridad por encima de la razón. Y aquí llegamos al campo de batalla por el control del significado, la interpretación de las Escrituras. Spinoza fue uno de los padres de la crítica bíblica moderna. En su tratado teológico-político, se atrevió a analizar la Biblia no como un libro mágico dictado por Dios palabra por palabra, sino como una colección de textos históricos, escritos por diferentes autores humanos en diferentes épocas, con sus propias agendas y limitaciones. Esta idea, hoy común en los estudios académicos, era entonces una bomba atómica. Durante más de 1000 años, la Iglesia Católica mantuvo un control férreo sobre la Biblia. La versión oficial era la Vulgata, en latín, una lengua que la mayoría de la gente no entendía. Las traducciones a las lenguas vernáculas estaban prohibidas o estrictamente controladas. ¿Por qué? Porque si la gente no podía leer el texto por sí misma, dependía completamente del clero para que le dijera lo que decía y lo que significaba. El sacerdote era el guardián, el intermediario indispensable. El conocimiento es poder, y al controlar el acceso al texto sagrado, la Iglesia controlaba el conocimiento de Dios.
La traducción de la Biblia al alemán por Lutero fue, sin duda, un acto revolucionario. De repente, la gente podía leer o escuchar leer las palabras por sí misma. Parece el triunfo de la libertad, pero ¿liberó realmente a la palabra de Dios? Spinoza argumentaría que no. Lo que sucedió fue que estalló una guerra de interpretaciones. Lutero insistía en su interpretación, Calvino en la suya, Zwinglio en otra. Y cada uno estaba absolutamente convencido de que su interpretación era la única correcta y guiada por el Espíritu Santo. El caso de Miguel Servet es el ejemplo más trágico y revelador. Servet era un brillante erudito español que disentía tanto del catolicismo como del protestantismo de Calvino, especialmente en el dogma de la Trinidad. Huyendo de la Inquisición católica, cometió el error fatal de buscar refugio en la Ginebra de Calvino. Calvino lo mandó arrestar, lo sometió a un juicio teológico y lo hizo quemar en la hoguera en 1553, usando leña verde para que el sufrimiento fuera más lento. Su crimen: interpretar la Biblia de forma incorrecta. El catolicismo decía, solo nosotros podemos interpretar. El protestantismo decía, cualquiera puede interpretar, siempre y cuando llegue a nuestras mismas conclusiones. La batalla no era por la libertad, era por quien ostentaba el monopolio de la interpretación correcta. Y para finalizar este teatro del sagrado, tenemos el papel de los milagros y las reliquias. Para Spinoza, que definía a Dios como la naturaleza misma y sus leyes inmutables, un milagro era una contradicción en los términos, un absurdo. Dios no puede violar sus propias leyes, porque Él es sus propias leyes. La creencia en los milagros, por tanto, era para él el pináculo de la superstición, una renuncia a la razón. El catolicismo medieval tardío había construido una vasta economía basada en lo sobrenatural. El culto a las reliquias era un negocio gigantesco. Se vendían astillas de la Vera Cruz, gotas de la leche de la Virgen María, los huesos de innumerables santos. Cada iglesia, cada monasterio competía por tener la reliquia más poderosa para atraer peregrinos y sus donaciones. Estos objetos no eran solo símbolos, se creía que tenían un poder milagroso real para curar enfermedades, proteger cosechas o salvar almas. Era un sistema que materializaba la superstición y la ponía al servicio del poder económico y social de la Iglesia. Los reformadores, con razón, denunciaron todo esto como idolatría y fraude, barrieron las estatuas y quemaron las reliquias. Pero eliminaron la creencia en la intervención sobrenatural de ninguna manera. Simplemente la privatizaron. El milagro ya no ocurría en el santuario a través de un hueso, sino directamente en la vida del creyente. Los puritanos, por ejemplo, vivían en un mundo de providencias. Cada evento, bueno o malo, una buena cosecha, la enfermedad de un hijo, un naufragio, era interpretado como un mensaje directo y personal de Dios, un signo de su favor o de su ira. ¿Y quién era el experto en descifrar estos mensajes? Una vez más, el pastor, el líder religioso. El clero protestante se convirtió en el nuevo intérprete de los milagros cotidianos, usando su capacidad para leer la voluntad de Dios en la vida de la gente para reforzar su autoridad y guiar el comportamiento de su congregación. Se cambió el hardware de la superstición, de la reliquia a la providencia, pero el software del control mental permaneció intacto. Si todo lo que hemos hablado es la estructura y el escenario, ahora debemos mirar a los actores principales que se mueven en ese escenario, los directores de esta gran obra, el clero. Y aquí Spinoza es implacable, pues ve cómo, bajo el manto de la piedad, se esconde la más cruda de las ambiciones humanas, la ambición de poder. A lo largo de la historia, la clase sacerdotal, tanto católica como protestante, ha demostrado una y otra vez que sus intereses eran tan terrenales como los de cualquier rey o noble. Spinoza la habría acusado de la más profunda hipocresía. Piensen en los papas del Renacimiento. ¿Eran guías espirituales o príncipes italianos? Alejandro VI, el Papa Borgia, usó el papado para enriquecer a su familia,
consolidar su poder militar y vivir en una opulencia que contradecía cada palabra de Cristo sobre la pobreza. Julio II fue apodado el Papa Guerrero, pasando más tiempo en armadura sobre un caballo que de rodillas en oración, liderando ejércitos para expandir los estados pontificios. Y en el otro lado del espectro, ¿acaso los reformadores eran inmunes a la ambición? Piensen en el cardenal Richelieu, en la Francia del siglo XVII, un príncipe de la Iglesia Católica que, durante la Guerra de los 30 años, no dudó en aliarse y financiar a las potencias protestantes como Suecia para luchar contra la católica Casa de Habsburgo. ¿Por qué? Porque su lealtad no era a la fe católica universal, sino al poder y la gloria del Estado francés. Su sotana era un uniforme, su verdadera religión era el poder. O miren a John Knox, el padre del presbiterianismo en Escocia. Su fervor teológico era inseparable de su agenda política para derrocar a la reina católica, María Estuardo, y establecer una nueva estructura de poder en la que él y su iglesia tuvieran un papel central. En ambos casos, la piedad era el disfraz perfecto para la ambición política. Para ejercer este poder de forma efectiva, necesitaban herramientas de vigilancia y control directo sobre la población. Y aquí encontramos dos mecanismos increíblemente eficaces, uno para cada bando: el confesionario católico y el púlpito protestante. El sacramento de la confesión, en teoría, es un acto íntimo de penitencia y perdón. En la práctica, se convirtió en una de las redes de inteligencia más formidables de la historia. En el secreto del confesionario, la Iglesia obtenía acceso a los pensamientos más profundos, los pecados, las dudas y, lo más importante, las disidencias de la población. Un sacerdote podía conocer las tensiones en una familia, el descontento en un gremio o incluso los susurros de una conspiración política. Esta información, recopilada sistemáticamente a lo largo y ancho de la cristiandad, le daba a la jerarquía eclesiástica un conocimiento y un poder de manipulación social inmenso. Era un sistema de vigilancia del alma que garantizaba la conformidad. El protestantismo, al abolir la confesión obligatoria, pareció desmantelar este sistema, pero lo reemplazó con algo igualmente poderoso: el púlpito como centro de la vida comunitaria. En las comunidades protestantes, especialmente las más rigurosas como las puritanas, el sermón no era una reflexión espiritual opcional. Era el evento central de la semana, un acto de asistencia obligatoria donde se dictaba la ley moral, social y a menudo política. El pastor no solo interpretaba la Biblia, interpretaba la vida. Desde el púlpito se denunciaba a los pecadores por su nombre, se dictaba la moda correcta, se movilizaba a la comunidad contra los herejes o los enemigos externos y se daba el sello de aprobación divina a las decisiones de los magistrados. Durante los juicios de las brujas de Salem, fueron los sermones de pastores como Cotton Mather los que crearon y alimentaron la histeria colectiva. El púlpito se convirtió en el tribunal de la opinión pública y en el principal instrumento de control y cohesión social, tan eficaz como lo había sido el confesionario. Si estás en tu celular y estas ideas te están haciendo ver la historia de una forma completamente nueva, dale con todo al botón de me gusta. Es un gesto simple, pero le dice al algoritmo que esta conversación es importante y ayuda a que este conocimiento llegue a muchas más personas que, como tú, están buscando la verdad detrás de las narrativas oficiales. Esta fusión de autoridad religiosa y control social alcanza su punto más peligroso cuando la teología se usa explícitamente para justificar la tiranía. Spinoza advirtió que la peor forma de tiranía es aquella en la que los esclavos luchan por su servidumbre como si fuera su salvación.
y esto se logra cuando el poder del Estado se funde con el poder de la Iglesia. La Inquisición española es quizás el ejemplo más oscuro y perfecto de este fenómeno en el lado católico. La Inquisición no era una institución independiente de la corona, era un instrumento del Estado, de los reyes católicos, Fernando e Isabel, para lograr la unificación ideológica de España. Su objetivo era erradicar la herejía, pero su función real era política, eliminar cualquier disidencia que pudiera amenazar el poder de un Estado centralizado y absoluto. Usando la teología como justificación, la Inquisición empleó el espionaje, la delación anónima, la tortura para obtener confesiones y los espectáculos públicos de los autos de fe para aterrorizar a la población y someterla a una obediencia total. Desobedecer al rey era herejía, ser hereje era traición. El trono y el altar se convirtieron en una única bestia de poder. ¿Y en el lado protestante? La ciudad de Ginebra, bajo el gobierno de Juan Calvino, se convirtió en una teocracia, un laboratorio para una sociedad gobernada por principios teológicos. Calvino estableció el consistorio, una especie de policía religiosa compuesta por pastores y ancianos laicos, que tenía el poder de vigilar la vida privada de todos los ciudadanos. Podía ser convocado y castigado por jugar a las cartas, por bailar, por nombrar a tu hijo con un nombre no bíblico o por criticar a un predicador. La ley de la ciudad era la ley de Dios, según la interpretaba Calvino. No había espacio para la libertad de conciencia. La tiranía ya no venía de un papa lejano en Roma, sino de tus propios vecinos, de los ancianos de tu iglesia, en nombre de la pureza teológica. Era una forma de totalitarismo espiritual, donde, una vez más, la teología se convirtió en la justificación perfecta para la supresión de la libertad. Finalmente, Spinoza señalaría la característica más terrenal que une al clero de ambos bandos: la incesante búsqueda de riqueza y privilegio. A pesar de predicar un evangelio de humildad y desapego de los bienes materiales, las iglesias institucionales se convirtieron en dos de las corporaciones más ricas y poderosas del mundo. La Iglesia Católica, en la cúspide de su poder, era el mayor terrateniente de Europa. Monasterios y obispados poseían vastas extensiones de las tierras más fértiles, acumuladas a lo largo de siglos a través de donaciones, herencias y compras. Estas tierras estaban, en su mayoría, exentas de impuestos, lo que suponía una carga enorme para los campesinos y la burguesía. El clero formaba su propio estamento privilegiado, con sus propias leyes y exenciones. Eran una aristocracia vestida con sotanas. La reforma protestante, en muchos lugares, no condujo a una redistribución de la riqueza, sino a una transferencia masiva de la misma. El caso de Enrique VIII en Inglaterra es paradigmático. Cuando rompió con Roma, no lo hizo por una profunda convicción teológica, sino porque el Papa no le concedía el divorcio que necesitaba para asegurar un heredero varón. Su solución, la disolución de los monasterios, fue uno de los mayores actos de expropiación de la historia. Las inmensas riquezas y tierras de la Iglesia Católica no fueron devueltas al pueblo. Fueron confiscadas por la corona y distribuidas entre la nobleza y la nueva gentry que apoyó su reforma. Esto creó una nueva clase de aristócratas cuya riqueza y estatus dependían directamente de la nueva Iglesia de Inglaterra y de su lealtad al rey como su cabeza suprema. El poder económico simplemente cambió de manos, pero el principio de una élite enriquecida por su conexión con la religión permaneció intacto. Como podemos ver al rascar la superficie de las diferencias doctrinales, Spinoza nos revela una verdad incómoda. Tanto el poder católico como el protestante, a pesar de su enemistad mortal, bebieron de la misma fuente y usaron el mismo manual de instrucciones para construir sus imperios, manipular el miedo, crear un Dios a su imagen y semejanza, monopolizar la salvación y exigir obediencia absoluta. Si esta exploración te ha parecido reveladora,
compártela con un amigo o familiar. Ayúdale a cuestionar las narrativas simplistas que nos han contado y a entender la verdadera y compleja relación entre la fe, el poder y la historia. La verdadera libertad, como diría Spinoza, comienza con el coraje de pensar por uno mismo. ¿Qué ven cuando miran la historia? Ven una lucha noble por la fe verdadera. Ven a los mártires católicos y a los héroes protestantes luchando por el alma de Europa. Por siglos nos han contado esa historia, la historia de una ruptura, de una batalla entre la luz y la oscuridad, donde cada bando reclamaba a Dios como su general exclusivo. Pero, ¿y si esa historia fuera la mentira más grande jamás contada? ¿Y si el humo de las piras de la Inquisición y el incienso de las catedrales, el rigor puritano y la pompa vaticana no fueran más que dos máscaras distintas para un mismo rostro, un rostro sediento de poder? En el siglo XVII, mientras católicos y protestantes se masacraban en nombre de Cristo, un hombre expulsado por los suyos, un filósofo pulidor de lentes llamado Baruch Spinoza, se atrevió a ver a través del velo, y lo que vio fue tan aterrador como revelador. No vio dos religiones en guerra, sino un único y monstruoso sistema de control, un mecanismo diseñado para someter a la humanidad a través de su más profunda vulnerabilidad, el miedo a lo desconocido. Hoy no vamos a hablar de teología, vamos a hablar de poder. Vamos a usar la afilada navaja de la razón de Spinoza para diseccionar la historia y exponer cómo las dos caras del cristianismo occidental construyeron un imperio sobre la mente humana. Así que prepárense, lo que van a escuchar aquí desafiará todo lo que les enseñaron en la catequesis o en la escuela dominical. Antes de que nos sumerjamos en las profundidades, hagan una pausa. Escriban en los comentarios desde qué país y a qué hora nos están viendo. Es fascinante ver cómo estas ideas resuenan a través de geografías y zonas horarias, uniendo mentes en un mismo instante. Comencemos. El primer pilar de este sistema, la piedra angular sobre la que se construyó todo, es la arquitectura del miedo. Spinoza entendió que la religión organizada no nace de una revelación sublime, sino de la más terrestre y humana de las emociones. ¿Se han preguntado por qué, en épocas de paz y prosperidad, la gente tiende a volverse menos dogmática, mientras que en tiempos de crisis, plaga y guerra, el fervor religioso se dispara? No es coincidencia, es un diseño. Piensen en la Europa medieval tardía, azotada por la peste negra, un tercio de la población aniquilada. Los médicos no tenían respuestas, los reyes no tenían poder. ¿Quién tenía la explicación? La Iglesia Católica. ¿Cuál era? El pecado. Era un castigo divino por la corrupción de la humanidad. De repente, la Iglesia no era solo una guía espiritual, era la única que poseía el mapa para sobrevivir a la ira de Dios. Y la solución que ofrecía, ¿cuál era? Más obediencia, más penitencia, más donaciones para construir catedrales y financiar monasterios. El miedo a la muerte se convirtió en el capital más valioso de la Iglesia, un capital que se invertía para adquirir poder terrenal. Cada campanada que llamaba a la oración era un recordatorio. Sin nosotros, están condenados. Y cuando llegó la Reforma Protestante, ¿acaso se eliminó el miedo? No, se reempaquetó, se redirigió. Martín Lutero, clavando sus 95 tesis, no le dijo a la gente que dejara de tener miedo. Le dijo que debía tenerle miedo a las cosas correctas. El nuevo enemigo ya no era solo el pecado abstracto, sino un enemigo con nombre y dirección. El Papa en Roma, el anticristo sentado en un trono de oro. El miedo a la ira de Dios se fusionó con el miedo a una conspiración papal. John Calvin, en Ginebra, llevó esto a otro nivel. Creó un miedo aún más íntimo y paralizante. El miedo a la predestinación. La aterradora idea de que, desde antes de la creación, Dios ya había decidido quién se salvaría y quién se quemaría en el infierno por toda la eternidad, sin que nada que pudieras hacer en tu vida cambiara ese veredicto. ¿Se imaginan la ansiedad psicológica?
la desesperada búsqueda de señales de que uno era de los elegidos. Ese miedo no liberó a la gente, la sometió a un nuevo tipo de vigilancia, una vigilancia interna, constante, donde cada pensamiento y cada acción eran juzgados bajo la sombra de una condenación preordenada. Para que este miedo funcionara, necesitaba una figura de autoridad suprema. Y aquí, Spinoza identifica el segundo movimiento maestro, la invención de un Dios que actúa como un rey humano. El concepto filosófico de una primera causa, de una inteligencia infinita, fue reemplazado por la imagen de un monarca cósmico, un Dios legislador que dicta leyes arbitrarias, que se ofende, que exige lealtad, que tiene favoritos y que gobierna a través de un código penal de recompensas y castigos. En el sistema católico, este Dios Rey delegaba su poder de forma visible y jerárquica. Tenía un virrey en la tierra, el Papa, y un cuerpo de leyes tan complejo como el de cualquier imperio, el derecho canónico. Durante siglos, el derecho canónico gobernó cada aspecto de la vida. Querías casarte, necesitabas el permiso de la iglesia. Heredar tierras, las leyes de la iglesia dictaban cómo hacer negocios. La iglesia decidía qué era usura y qué era comercio legítimo. Era un estado supranacional, con su propio sistema legal, sus propios tribunacos, la Inquisición siendo el más temido, y su propio sistema fiscal, el diezmo y las indulgencias. Desobedecer a la iglesia no era solo un error teológico, era un acto de traición contra el Rey del cielo y su representante en la tierra. Los reformadores protestantes gritaron: "No más papa, solo la Biblia". Parecía un grito de libertad, ¿verdad? Sola escritura. El poder volvía al texto, pero ¿quién interpretaba ese texto? ¿Podía cualquier campesino leer la Biblia y llegar a sus propias conclusiones? La historia demuestra brutalmente que no. Lutero, Calvino, Zwinglio, cada uno se convirtió en un nuevo papa en su propio dominio, un intérprete autorizado. Cuando los anabaptistas interpretaron la Biblia de una manera que los llevó a rechazar el bautismo infantil y a abogar por la separación de la Iglesia y el Estado, ¿fueron celebrados por su libre examen? No, fueron cazados, ahogados y quemados en la hoguera con la misma ferocidad por católicos y protestantes por igual. La tiranía de Roma fue reemplazada por la tiranía de la interpretación correcta en Zúrich, en Ginebra, en Wittenberg. El Dios Rey seguía en su trono, simplemente había cambiado de ministros. Y si tienes un Dios Rey y un sistema de leyes, el paso final para cerrar la pinza es reclamar el monopolio absoluto de la salvación. Es la oferta que no se puede rechazar. Tanto el catolicismo como el protestantismo, en sus formas institucionales, se presentaron no como un camino, sino como el único camino. Para la Iglesia Católica, este monopolio era tangible, casi comercial. La salvación se administraba a través de los sacramentos, un sistema de 7 pasos controlado exclusivamente por el clero ordenado. El bautismo te limpiaba del pecado original, la confesión te absolvía de tus transgresiones y la extrema unción te preparaba para el juicio final. Y luego, claro, estaba la invención del purgatorio, una sala de espera celestial donde las almas sufrían para purificarse. La genialidad de esta invención, que el tiempo en el purgatorio podía ser reducido. ¿Cómo? A través de las misas pagadas por los familiares y, más famosamente, a través de la compra de indulgencias. Piensen en el vendedor de indulgencias, Johann Tetzel, con su infame eslogan: "Tan pronto como la moneda en el cofre resuena, el alma del purgatorio vuela". Esto es lo que enfureció a Lutero. No era solo teología, era un negocio. La salvación se había convertido en un producto y la Iglesia era el único proveedor. Los protestantes denunciaron esto como la estafa del siglo. Su contraoferta fue la salvación por sola fide, solo por la fe. Suena mucho más puro, ¿no es así? Sin transacciones, sin burocracia sacramental, solo tú, tu fe y tu Dios. Pero aquí está la trampa que Spinoza habría señalado. ¿Qué es la fe?
¿Es un sentimiento personal? ¿Una convicción íntima? No en el sistema protestante. La fe se convirtió en un término muy específico, la adhesión a un conjunto correcto de doctrinas. Para ser salvo, tenías que creer en la Trinidad de la manera correcta, en la naturaleza de Cristo de la manera correcta, en la interpretación de la Eucaristía de la manera correcta. La fe dejó de ser una confianza para convertirse en una conformidad intelectual. El resultado fue el mismo: la dependencia de una autoridad externa, el pastor, el teólogo, el sínodo, que te dijera si tu fe era o no del tipo que salva. El monopolio simplemente se mudó del Vaticano a la cátedra del predicador. Y la culminación de toda esta arquitectura es la transformación de la obediencia en la virtud suprema. Spinoza vio con una claridad brutal que, para que el sistema funcionara, el pensamiento crítico debía ser presentado como un pecado. La duda no era una herramienta para encontrar la verdad, sino una tentación del diablo. La Iglesia Católica perfeccionó esto con el concepto de la tradición y el magisterio, la idea de que la verdad no solo está en la Biblia, sino también en los escritos de los padres de la Iglesia y en las declaraciones infalibles del Papa. Cuestionar al Papa o a un concilio no era disentir, era un acto de soberbia, de rebelión contra el Espíritu Santo que supuestamente los guiaba. En 1302, el Papa Bonifacio VI emitió la bula Unam Sanctam, una de las declaraciones más extremas de poder papal, afirmando que es absolutamente necesario para la salvación de cada criatura humana el estar sujeta al pontífice romano. No había lugar a la interpretación, era obediencia o condenación. Y Lutero, el gran rebelde, ¿qué hizo cuando se enfrentó a una rebelión? Durante la Guerra de los Campesinos alemanes, en la década de 1520, los campesinos, inspirados por su retórica de libertad cristiana, se levantaron contra los príncipes opresores, exigiendo derechos básicos. ¿Los apoyó Lutero? Hizo todo lo contrario. Escribió un panfleto titulado Contra las hordas asesinas y ladronas de campesinos, en el que instaba a los príncipes a apuñalar, golpear y masacrar a los rebeldes. ¿Por qué? Porque para Lutero, la obediencia a la autoridad secular establecida por Dios era un deber sagrado. Su revolución era teológica, no social. La libertad que predicaba era la libertad del alma, no la del cuerpo o la mente. Una vez más, la obediencia a los príncipes que lo protegían se convirtió en la virtud cardinal. Spinoza vio a través de esto: ambos sistemas, a pesar de sus odios mutuos, coincidían en una cosa fundamental: el hombre común debe obedecer, no pensar. Y es aquí donde la maquinaria se vuelve aún más sofisticada, entrando en lo que podríamos llamar el teatro del sagrado. Si vas a controlar a millones de personas, no basta con amenazarlas con el infierno. Tienes que cautivar sus sentidos, moldear sus emociones y ocupar sus mentes con un espectáculo constante. Tanto el catolicismo como el protestantismo, a pesar de sus estéticas opuestas, son maestros de la escenografía del poder. Piensen en una gran catedral gótica como Chartres o Notre Dame. ¿Por qué es tan alta? Para hacerte sentir pequeño, insignificante ante la majestad de Dios y de su Iglesia. Entras y el mundo exterior desaparece. El aire es espeso por el humo del incienso, un olor diseñado para inducir un estado de trance. La luz que entra no es la luz cruda del día, es una luz mística, filtrada a través de vitrales que cuentan las historias sagradas a una población que, en su mayoría, no sabe leer. Y luego, el sonido, el coro cantando en latín, una lengua que no entiendes, pero cuya sonoridad evoca misterio y autoridad. La misa misma es un drama coreografiado, lleno de gestos, posturas y objetos sagrados. Spinoza diría que esto no es un camino hacia Dios, es un asalto a los sentidos, diseñado para cortocircuitar la razón y producir un estado de asombro y sumisión. Eres un espectador de un misterio, no un participante racional. Ahora,
vayan a una iglesia calvinista del siglo XVII en Ginebra o a una casa de reuniones puritana en Nueva Inglaterra. El contraste es brutal. No hay estatuas, no hay vitrales, no hay incienso. Las paredes son blancas y desnudas. ¿Significa esto que no hay teatro? No, es un teatro diferente, pero con el mismo fin. La austeridad es en sí misma una declaración estética y de poder. Comunica seriedad, disciplina y un rechazo a las frivolidades del mundo y del catolicismo. Todo el enfoque del espacio converge en un solo punto, el púlpito. Y desde ese púlpito, el actor principal, el pastor, realiza el acto central, un sermón de 2 horas, un sermón denso, lógico, dentro de su propio sistema, lleno de citas bíblicas y argumentación teológica. El objetivo ya no es abrumar los sentidos, sino ocupar y dirigir el intelecto. Se busca crear una comunidad definida por una disciplina mental compartida, una forma correcta de pensar y argumentar. La pompa católica te somete a través del asombro. La austeridad protestante te somete a través de una rigurosa conformidad intelectual. Ambos caminos, como diría Spinoza, buscan lo mismo: anular tu capacidad de llegar a tus propias conclusiones fuera del marco establecido. Si los rituales son el escenario, los dogmas son las cadenas invisibles de la mente. Un dogma es una creencia que debe ser aceptada sin cuestionamiento, a menudo en contra de la evidencia o la lógica. Es la prueba de lealtad definitiva al sistema. Spinoza, que valoraba la razón por encima de todo, veía los dogmas como una violencia contra el intelecto. Consideren el dogma católico de la transubstanciación, definido formalmente en el Cuarto Concilio de Letrán en 1215. Sostiene que durante la misa el pan y el vino se convierten en su sustancia, en el cuerpo y la sangre literales de Cristo, aunque conserven su apariencia de pan y vino. Tu razón y tus sentidos te dicen que es pan. La Iglesia te dice que si eres un verdadero creyente, debes anular el testimonio de tus propios sentidos y aceptar el dogma. Cuestionar esto no era un debate teológico, era una herejía capital. Giordano Bruno, por ejemplo, fue quemado en la hoguera en Roma en 1600 por una variedad de herejías, incluyendo sus dudas sobre la transubstanciación. El dogma no era una invitación a la fe, era una orden bajo pena de muerte. Por su parte, el protestantismo, aunque rechazó muchos dogmas católicos, creó los suyos propios con igual rigidez. Tomemos de nuevo la predestinación de Calvino. No es una idea fácil o intuitiva, es un concepto filosóficamente complejo y emocionalmente brutal. Sin embargo, se convirtió en un pilar no negociable de la ortodoxia reformada. En las ciudades y países bajo influencia calvinista, dudar de la predestinación era tan peligroso como dudar de la divinidad de Cristo. Se convirtió en la prueba de fuego de la verdadera fe reformada. ¿No es irónico? Se liberaron del dogma de la transubstanciación para encadenarse al dogma de la predestinación. Spinoza mostraría que el contenido del dogma es secundario. Lo que importa es la función del dogma en sí, entrenar a la mente para que acepte la autoridad por encima de la razón. Y aquí llegamos al campo de batalla por el control del significado, la interpretación de las Escrituras. Spinoza fue uno de los padres de la crítica bíblica moderna. En su tratado teológico-político, se atrevió a analizar la Biblia no como un libro mágico dictado por Dios palabra por palabra, sino como una colección de textos históricos, escritos por diferentes autores humanos en diferentes épocas, con sus propias agendas y limitaciones. Esta idea, hoy común en los estudios académicos, era entonces una bomba atómica. Durante más de 1000 años, la Iglesia Católica mantuvo un control férreo sobre la Biblia. La versión oficial era la Vulgata, en latín, una lengua que la mayoría de la gente no entendía. Las traducciones a las lenguas vernáculas estaban prohibidas o estrictamente controladas. ¿Por qué? Porque si la gente no podía leer el texto por sí misma, dependía completamente del clero para que le dijera lo que decía y lo que significaba. El sacerdote era el guardián, el intermediario indispensable.
el conocimiento es poder, y al controlar el acceso al texto sagrado, la Iglesia controlaba el conocimiento de Dios. La traducción de la Biblia al alemán por Lutero fue, sin duda, un acto revolucionario. De repente, la gente podía leer o escuchar leer las palabras por sí misma. Parece el triunfo de la libertad, pero ¿liberó realmente a la palabra de Dios? Spinoza argumentaría que no. Lo que sucedió fue que estalló una guerra de interpretaciones. Lutero insistía en su interpretación, Calvino en la suya, Zwinglio en otra, y cada uno estaba absolutamente convencido de que su interpretación era la única correcta y guiada por el Espíritu Santo. El caso de Miguel Servet es el ejemplo más trágico y revelador. Servet era un brillante erudito español que disentía tanto del catolicismo como del protestantismo de Calvino, especialmente en el dogma de la Trinidad. Huyendo de la Inquisición católica, cometió el error fatal de buscar refugio en la Ginebra de Calvino. Calvino lo mandó arrestar, lo sometió a un juicio teológico y lo hizo quemar en la hoguera en 1553, usando leña verde para que el sufrimiento fuera más lento. Su crimen: interpretar la Biblia de forma incorrecta. El catolicismo decía, solo nosotros podemos interpretar. El protestantismo decía, cualquiera puede interpretar, siempre y cuando llegue a nuestras mismas conclusiones. La batalla no era por la libertad, era por quien ostentaba el monopolio de la interpretación correcta. Y para finalizar este teatro del sagrado, tenemos el papel de los milagros y las reliquias. Para Spinoza, que definía a Dios como la naturaleza misma y sus leyes inmutables, un milagro era una contradicción en los términos, un absurdo. Dios no puede violar sus propias leyes, porque Él es sus propias leyes. La creencia en los milagros, por tanto, era para él el pináculo de la superstición, una renuncia a la razón. El catolicismo medieval tardío había construido una vasta economía basada en lo sobrenatural. El culto a las reliquias era un negocio gigantesco. Se vendían astillas de la Vera Cruz, gotas de la leche de la Virgen María, los huesos de innumerables santos. Cada iglesia, cada monasterio competía por tener la reliquia más poderosa para atraer peregrinos y sus donaciones. Estos objetos no eran solo símbolos, se creía que tenían un poder milagroso real para curar enfermedades, proteger cosechas o salvar almas. Era un sistema que materializaba la superstición y la ponía al servicio del poder económico y social de la Iglesia. Los reformadores, con razón, denunciaron todo esto como idolatría y fraude, barrieron las estatuas y quemaron las reliquias. Pero eliminaron la creencia en la intervención sobrenatural de ninguna manera. Simplemente la privatizaron. El milagro ya no ocurría en el santuario a través de un hueso, sino directamente en la vida del creyente. Los puritanos, por ejemplo, vivían en un mundo de providencias. Cada evento, bueno o malo, una buena cosecha, la enfermedad de un hijo, un naufragio, era interpretado como un mensaje directo y personal de Dios, un signo de su favor o de su ira. ¿Y quién era el experto en descifrar estos mensajes? Una vez más, el pastor, el líder religioso. El clero protestante se convirtió en el nuevo intérprete de los milagros cotidianos, usando su capacidad para leer la voluntad de Dios en la vida de la gente para reforzar su autoridad y guiar el comportamiento de su congregación. Se cambió el hardware de la superstición, de la reliquia a la providencia, pero el software del control mental permaneció intacto. Si todo lo que hemos hablado es la estructura y el escenario, ahora debemos mirar a los actores principales que se mueven en ese escenario, los directores de esta gran obra, el clero. Y aquí Spinoza es implacable, pues ve cómo, bajo el manto de la piedad, se esconde la más cruda de las ambiciones humanas, la ambición de poder. A lo largo de la historia, la clase sacerdotal, tanto católica como protestante, ha demostrado una y otra vez que sus intereses eran tan terrenales como los de cualquier rey o noble. Spinoza la habría acusado de la más profunda hipocresía.
Piensen en los papas del Renacimiento. ¿Eran guías espirituales o príncipes italianos? Alejandro VI, el Papa Borgia, usó el papado para enriquecer a su familia, consolidar su poder militar y vivir en una opulencia que contradecía cada palabra de Cristo sobre la pobreza. Julio II fue apodado el Papa Guerrero, pasando más tiempo en armadura sobre un caballo que de rodillas en oración, liderando ejércitos para expandir los estados pontificios. Y en el otro lado del espectro, ¿acaso los reformadores eran inmunes a la ambición? Piensen en el cardenal Richelieu, en la Francia del siglo XVII, un príncipe de la Iglesia Católica que, durante la Guerra de los 30 años, no dudó en aliarse y financiar a las potencias protestantes como Suecia para luchar contra la católica Casa de Habsburgo. ¿Por qué? Porque su lealtad no era a la fe católica universal, sino al poder y la gloria del Estado francés. Su sotana era un uniforme, su verdadera religión era el poder. O miren a John Knox, el padre del presbiterianismo en Escocia. Su fervor teológico era inseparable de su agenda política para derrocar a la reina católica, María Estuardo, y establecer una nueva estructura de poder en la que él y su iglesia tuvieran un papel central. En ambos casos, la piedad era el disfraz perfecto para la ambición política. Para ejercer este poder de forma efectiva, necesitaban herramientas de vigilancia y control directo sobre la población. Y aquí encontramos dos mecanismos increíblemente eficaces, uno para cada bando: el confesionario católico y el púlpito protestante. El sacramento de la confesión, en teoría, es un acto íntimo de penitencia y perdón. En la práctica, se convirtió en una de las redes de inteligencia más formidables de la historia. En el secreto del confesionario, la Iglesia obtenía acceso a los pensamientos más profundos, los pecados, las dudas y, lo más importante, las disidencias de la población. Un sacerdote podía conocer las tensiones en una familia, el descontento en un gremio o incluso los susurros de una conspiración política. Esta información, recopilada sistemáticamente a lo largo y ancho de la cristiandad, le daba a la jerarquía eclesiástica un conocimiento y un poder de manipulación social inmenso. Era un sistema de vigilancia del alma que garantizaba la conformidad. El protestantismo, al abolir la confesión obligatoria, pareció desmantelar este sistema, pero lo reemplazó con algo igualmente poderoso: el púlpito como centro de la vida comunitaria. En las comunidades protestantes, especialmente las más rigurosas como las puritanas, el sermón no era una reflexión espiritual opcional. Era el evento central de la semana, un acto de asistencia obligatoria donde se dictaba la ley moral, social y a menudo política. El pastor no solo interpretaba la Biblia, interpretaba la vida. Desde el púlpito se denunciaba a los pecadores por su nombre, se dictaba la moda correcta, se movilizaba a la comunidad contra los herejes o los enemigos externos y se daba el sello de aprobación divina a las decisiones de los magistrados. Durante los juicios de las brujas de Salem, fueron los sermones de pastores como Cotton Mather los que crearon y alimentaron la histeria colectiva. El púlpito se convirtió en el tribunal de la opinión pública y en el principal instrumento de control y cohesión social, tan eficaz como lo había sido el confesionario. Si estás en tu celular y estas ideas te están haciendo ver la historia de una forma completamente nueva, dale con todo al botón de me gusta. Es un gesto simple, pero le dice al algoritmo que esta conversación es importante y ayuda a que este conocimiento llegue a muchas más personas que, como tú, están buscando la verdad detrás de las narrativas oficiales. Esta fusión de autoridad religiosa y control social alcanza su punto más peligroso cuando la teología se usa explícitamente para justificar la tiranía. Spinoza advirtió que la peor forma de tiranía es aquella en la que los esclavos luchan por su servidumbre como si fuera su salvación.
y esto se logra cuando el poder del Estado se funde con el poder de la Iglesia. La Inquisición española es quizás el ejemplo más oscuro y perfecto de este fenómeno en el lado católico. La Inquisición no era una institución independiente de la corona, era un instrumento del Estado, de los reyes católicos, Fernando e Isabel, para lograr la unificación ideológica de España. Su objetivo era erradicar la herejía, pero su función real era política. Eliminar cualquier disidencia que pudiera amenazar el poder de un Estado centralizado y absoluto. Usando la teología como justificación, la Inquisición empleó el espionaje, la delación anónima, la tortura para obtener confesiones y los espectáculos públicos de los autos de fe para aterrorizar a la población y someterla a una obediencia total. Desobedecer al rey era herejía, ser hereje era traición. El trono y el altar se convirtieron en una única bestia de poder. Y en el lado protestante, la ciudad de Ginebra, bajo el gobierno de Juan Calvino, se convirtió en una teocracia, un laboratorio para una sociedad gobernada por principios teológicos. Calvino estableció el consistorio, una especie de policía religiosa compuesta por pastores y ancianos laicos, que tenía el poder de vigilar la vida privada de todos los ciudadanos. Podía ser convocado y castigado por jugar a las cartas, por bailar, por nombrar a tu hijo con un nombre no bíblico o por criticar a un predicador. La ley de la ciudad era la ley de Dios, según la interpretaba Calvino. No había espacio para la libertad de conciencia. La tiranía ya no venía de un papa lejano en Roma, sino de tus propios vecinos, de los ancianos de tu iglesia, en nombre de la pureza teológica. Era una forma de totalitarismo espiritual, donde, una vez más, la teología se convirtió en la justificación perfecta para la supresión de la libertad. Finalmente, Spinoza señalaría la característica más terrenal que une al clero de ambos bandos: la incesante búsqueda de riqueza y privilegio. A pesar de predicar un evangelio de humildad y desapego de los bienes materiales, las iglesias institucionales se convirtieron en dos de las corporaciones más ricas y poderosas del mundo. La Iglesia Católica, en la cúspide de su poder, era el mayor terrateniente de Europa. Monasterios y obispados poseían vastas extensiones de las tierras más fértiles, acumuladas a lo largo de siglos a través de donaciones, herencias y compras. Estas tierras estaban, en su mayoría, exentas de impuestos, lo que suponía una carga enorme para los campesinos y la burguesía. El clero formaba su propio estamento privilegiado, con sus propias leyes y exenciones. Eran una aristocracia vestida con sotanas. La reforma protestante, en muchos lugares, no condujo a una redistribución de la riqueza, sino a una transferencia masiva de la misma. El caso de Enrique VIII en Inglaterra es paradigmático. Cuando rompió con Roma, no lo hizo por una profunda convicción teológica, sino porque el Papa no le concedía el divorcio que necesitaba para asegurar un heredero varón. Su solución, la disolución de los monasterios, fue uno de los mayores actos de expropiación de la historia. Las inmensas riquezas y tierras de la Iglesia Católica no fueron devueltas al pueblo. Fueron confiscadas por la corona y distribuidas entre la nobleza y la nueva gentry que apoyó su reforma. Esto creó una nueva clase de aristócratas cuya riqueza y estatus dependían directamente de la nueva Iglesia de Inglaterra y de su lealtad al rey como su cabeza suprema. El poder económico simplemente cambió de manos, pero el principio de una élite enriquecida por su conexión con la religión permaneció intacto. Como podemos ver al rascar la superficie de las diferencias doctrinales, Spinoza nos revela una verdad incómoda. Tanto el poder católico como el protestante, a pesar de su enemistad mortal, bebieron de la misma fuente y usaron el mismo manual de instrucciones para construir sus imperios, manipular el miedo, crear un Dios a su imagen y semejanza, monopolizar la salvación y exigir obediencia absoluta. Si esta exploración te ha parecido reveladora, compártela con un amigo o familiar. Ayúdale a cuestionar las narrativas simplistas que nos han contado
pasado y a entender la verdadera y compleja relación entre la fe, el poder y la historia. La verdadera libertad, como diría Spinoza, comienza con el coraje de pensar por uno mismo. Hemos abierto el manual de instrucciones. Hemos visto cómo se construye la maquinaria del miedo y del control, cómo se diseña un teatro para someter a la razón y cómo una clase de hombres santos se erige como directora de la obra. Pero, ¿cómo se conecta esta maquinaria espiritual con las palancas del poder real, con los ejércitos, las leyes y los impuestos? ¿Cómo se logra que el Estado, el poder secular, se arrodille y se ponga al servicio de este sistema? Aquí es donde Spinoza nos revela lo que él llamó el gran misterio del despotismo: lograr que los hombres luchen por su propia esclavitud como si se tratara de su salvación. Y la clave para este misterio es la fusión total entre el trono y el altar, una alianza profana que convierte a Dios en el principal fiador de la tiranía. Observemos la historia, no como nos la contaron, sino como realmente fue. La alianza entre la Iglesia Católica y las monarquías absolutas no fue una coincidencia, fue un pacto de beneficio mutuo. ¿Qué necesita un rey para ser absoluto, para que su palabra sea ley y su voluntad no tenga límites? Necesita que su poder no provenga de la gente, a quien podría tener que rendir cuentas, sino de una fuente incontestable, una fuente divina. ¿Y quién podía otorgar esa legitimidad celestial? La Iglesia. Nace así la teoría del derecho divino de los reyes. Y su máximo exponente fue la Francia de Luis XIV, el Rey Sol. El obispo Bossuet, su principal ideólogo, lo formuló claramente: el rey es el ministro de Dios en la tierra. Su poder le viene directamente de Dios, sin intermediarios. Por lo tanto, rebelarse contra el rey es rebelarse contra Dios mismo. Es un sacrilegio. ¿Se dan cuenta de la genialidad de esta jugada? La obediencia política ya no es una cuestión de conveniencia o de ley civil. Se convierte en un dogma de fe. La policía y el confesor pasan a tener el mismo objetivo. El Palacio de Versalles, con su etiqueta rígida y su culto a la persona del rey, no era solo un centro de poder político, era un templo secular, y Luis XIV era su sumo sacerdote. Cada gesto del rey era litúrgico. La Iglesia le daba al rey una conciencia divina, y el rey le daba a la Iglesia protección, privilegios y el poder de su ejército para aplastar a sus enemigos, como los protestantes hugonotes. ¿Quién se atrevería a cuestionar los impuestos del rey si hacerlo era cuestionar el plan de Dios? Pero escapó el protestantismo a esta fusión. ¿Acaso la Reforma, que nació como un grito contra el poder centralizado de Roma, condujo a estados más libres y seculares? La historia nos da una respuesta brutalmente negativa. La Reforma no destruyó la alianza entre trono y altar, la nacionalizó. La hizo más íntima, más eficiente. Miremos a la Inglaterra de Enrique VIII. Su ruptura con Roma no fue para liberar al pueblo inglés de la tiranía religiosa, fue para someter a la Iglesia inglesa a su propia tiranía. Con el Acta de Supremacía de 1534, el rey de Inglaterra se declaró a sí mismo cabeza suprema de la Iglesia de Inglaterra. El Papa ya no estaba en Roma, estaba en Londres, sentado en el trono. El rey ahora controlaba no solo el Estado, sino también la doctrina, los nombramientos de obispos y la inmensa riqueza de la Iglesia. Disentir en materia de fe se convirtió, literalmente, en un acto de alta traición contra la corona. Y esta estructura se consolidó bajo su hija, Isabel I, quien persiguió tanto a los católicos que querían devolver a Inglaterra al papado, como a los protestantes más radicales, los puritanos, que querían purificar la Iglesia de cualquier vestigio católico y, por lo tanto, desafiaban su autoridad. El principio era el mismo: una fe, una ley, un rey. Y si Inglaterra es un ejemplo, el Sacro Imperio Romano Germánico es el laboratorio. Tras décadas de guerras de religión devastadoras, se llegó a la paz de Augsburgo en 1555. ¿Cuál fue la solución pacífica que encontraron? El principio de cuius regio,
eius religio, de quien es la región, es la religión. ¿Entienden la profundidad de esta frase? No se otorgó libertad de conciencia al individuo. Se le otorgó al príncipe, al duque, al gobernante local, el poder de decidir la fe de todos sus súbditos. Si tu príncipe era luterano, tú tenías que ser luterano. Si se convertía al catolicismo, tú tenías que convertirte con él o exiliarte. La conciencia del individuo fue borrada y reemplazada por la voluntad del soberano. Spinoza vio esto como la prueba definitiva. La religión no era más que un departamento del Estado, una herramienta de uniformidad y control. La consecuencia inevitable de esta fusión es la intolerancia como política de Estado. Spinoza argumentaba que la intolerancia no es un desafortunado subproducto de la fe, sino una herramienta política esencial para el poder. ¿Por qué? Porque nada une más a un pueblo detrás de su líder que un enemigo común, y la religión es la forma más fácil de crear enemigos. El caso de la España de los Reyes Católicos es paradigmático. En 1492 no solo financiaron el viaje de Colón, ese mismo año firmaron el Edicto de Granada, ordenando la expulsión de todos los judíos de España. Pocos años después, harían lo mismo con los musulmanes que no se convirtieran. ¿Fue esto un acto de puro fervor religioso? Spinoza se reiría de esa ingenuidad. Fue un acto de state building, de construcción de una nación moderna. Para unificar los reinos dispares de Castilla y Aragón necesitaban una identidad común, y esa identidad sería el catolicismo. Los judíos y los musulmanes, con sus diferentes creencias y culturas, eran un obstáculo para esta homogeneidad. Al expulsarlos, la corona no solo se apoderaba de sus riquezas, sino que creaba una identidad española pura, definida por su catolicismo y unificada por el miedo y el odio al otro. La Inquisición fue el brazo ejecutor de esta limpieza étnica y religiosa, todo en nombre de Dios y del Estado. Y para que no pensemos que esto es un vicio exclusivamente católico, crucemos los Pirineos hacia Francia. Durante las guerras de religión, la tensión entre la mayoría católica y la minoría protestante, los hugonotes, fue manipulada constantemente por la nobleza y la monarquía. El clímax de esta manipulación fue la masacre del día de San Bartolomé en 1572. La masacre no fue un estallido espontáneo de odio popular, fue una operación política aprobada por la familia real y la facción católica de la corte, diseñada para eliminar de un solo golpe a los líderes hugonotes que se encontraban en París para una boda real que supuestamente iba a sellar la paz. La masacre se extendió por toda Francia, dejando decenas de miles de muertos. ¿Fue por un desacuerdo sobre la Eucaristía? ¿O fue porque la facción católica vio la oportunidad de aniquilar a un rival político y consolidar su poder? Spinoza nos diría que la teología fue la excusa, el grito de guerra, pero el objetivo era el poder terrenal absoluto. Tanto en la expulsión de España como en la masacre de Francia, la sangre de los herejes fue el cemento que unió los ladrillos del Estado moderno. Si esta conexión entre la fe y el poder estatal te está sacudiendo, si te está haciendo replantear la historia, presiona con fuerza el botón de me gusta si nos ves desde tu celular. Es una pequeña señal que nos ayuda enormemente a que este análisis llegue a más personas que merecen conocer esta realidad. Pero el análisis de Spinoza va todavía más profundo. No se queda en la política, entra en el corazón de lo que significa ser una buena persona. ¿Qué le hace este sistema de poder a la moralidad misma? La desvirtúa, la corrompe, la reemplaza con una caricatura. Spinoza establece una distinción radical. Por un lado, está la verdadera religión, que para él se resume en una sola cosa: la práctica de la justicia y la caridad, amar al prójimo. Por otro lado, está la religión de las iglesias, que sustituye esta práctica por la obediencia ciega a dogmas y rituales. ¿Qué es la verdadera ética para Spinoza? Es actuar bien porque se comprende a través de la razón que la justicia, la compasión y la cooperación son el camino hacia una vida más plena y feliz, tanto para el individuo como para la sociedad. La virtud, para él,
es su propia recompensa. La alegría que se siente al actuar con integridad es el verdadero cielo. El sufrimiento que nace del odio, la envidia y el miedo es el verdadero infierno. Todo ocurre aquí y ahora, en nuestra psique. Ahora, contrasten eso con la moralidad que nos han vendido las religiones institucionales. ¿Es una moralidad basada en la comprensión y el amor a la virtud? ¿O es una moralidad de contabilidad basada en un sistema de premios y castigos eternos? Desde niños se nos enseña a ser buenos, no porque la bondad sea intrínsecamente deseable, sino para ganar el premio del paraíso y evitar el castigo del infierno. Es un chantaje cósmico. Esto no crea adultos morales, crea niños temerosos con una moralidad externa e interesada. Si la única razón por la que no robas es por miedo al infierno, ¿qué dice eso de tu carácter? ¿Qué harías si te convencieras de que el infierno no existe? Spinoza argumenta que esta moralidad del miedo es frágil y en última instancia falsa, y es increíblemente útil para el poder, porque una población que obedece por miedo es una población fácil de controlar. Pensemos en cómo esta moralidad fue predicada. Tomen los sermones del predicador puritano americano Jonathan Edwards como su famoso Pecadores en manos de un Dios airado. En él, describe a los pecadores como arañas asquerosas que penden de un hilo frágil sobre un fuego eterno. Y Dios, lleno de ira, puede soltar ese hilo en cualquier momento. El objetivo no es inspirar amor a la justicia, sino un terror abyecto. O miren las representaciones del juicio final en las portadas de las catedrales medievales, con los demonios torturando a los condenados de las formas más grotescas. El mensaje es claro: obedece o sufre eternamente. Y la herramienta más poderosa para cimentar esta moralidad de la obediencia es la exaltación de la fe ciega como la mayor de las virtudes. Se nos dice que creer sin ver, que aceptar sin comprender, es el signo de la verdadera piedad. Spinoza considera esto como la mayor traición al don divino de la razón. ¿Por qué Dios nos daría un intelecto capaz de comprender el mundo para luego exigirnos que lo apaguemos para creer en dogmas absurdos? La historia está llena de momentos en que esta exigencia de fe ciega chocó con el avance del conocimiento. Y el juicio a Galileo Galilei en 1633 es el caso más emblemático. Galileo, usando su telescopio, observó las lunas de Júpiter y las fases de Venus, pruebas empíricas de que el universo no giraba en torno a la Tierra, como sostenía la doctrina de la Iglesia basada en una interpretación literal de ciertos pasajes bíblicos. El crimen de Galileo no fue la astronomía. Su crimen fue afirmar que el libro de la naturaleza, leído a través de la razón y la observación, podía contradecir y corregir la interpretación que la Iglesia hacía del libro de la Revelación. Estaba desafiando el monopolio de la verdad. La Inquisición lo forzó a abjurar, a arrodillarse y negar la verdad que sus propios ojos habían visto. Al hacerlo, la Iglesia Católica envió un mensaje aterrador a todo el mundo intelectual. Si la razón entra en conflicto con nuestro dogma, la razón debe ser aplastada. La obediencia es más importante que la verdad. Y de nuevo, no pensemos que esto es un problema solo católico. Martín Lutero, el campeón de la conciencia individual, tenía una relación muy conflictiva con la razón. Cuando la razón chocaba con sus doctrinas, como la presencia de Cristo en la Eucaristía, la llamaba la ramera del diablo, una prostituta que debe ser ignorada. Para ambos sistemas, la razón era una sirvienta que solo era útil cuando confirmaba el dogma. Cuando lo cuestionaba, se convertía en una enemiga peligrosa. La fe ciega se convierte en la coartada para dejar de pensar. Esto lleva a Spinoza a su conclusión más importante en este ámbito: la necesidad de separar radicalmente la ética de la teología. Para las religiones institucionales, la moralidad es inseparable de sus doctrinas específicas. Para ser una buena persona, según el catolicismo o el protestantismo ortodoxo, debes primero creer en la Trinidad, en la encarnación, en la resurrección, etc.
Tu comportamiento solo tiene valor moral si se enmarca dentro de su sistema de creencias. Esto tiene una consecuencia terrible. Excluye a la mayor parte de la humanidad. Un budista, un musulmán, un humanista ateo, no importa cuán compasivos, justos y caritativos sean, desde esta perspectiva, su moralidad es deficiente porque no parte de la verdadera fe. Spinoza destroza esta idea. En su obra maestra, La ética demostrada según el orden geométrico, construye un sistema moral completo sin hacer referencia a ningún mandamiento divino o revelación sagrada. Lo basa en la naturaleza humana y en la búsqueda racional de la alegría y la perseverancia en el ser. Ser bueno, para Spinoza, es una cuestión de inteligencia, de comprender qué acciones aumentan nuestro poder de actuar y nuestra alegría, y cuáles la disminuyen. Es una ética universal, accesible a cualquier ser racional, sin importar su cultura o su credo. Al hacer esto, libera la moralidad de las garras de los teólogos y se la devuelve a la humanidad. Ser bueno no requiere ser católico o protestante, requiere ser racional y compasivo. Y esta idea es profundamente subversiva para cualquier institución que base su poder en ser la única fuente de la moral. Hemos viajado por los pasillos del poder político y los laberintos de la moralidad distorsionada. Pero ahora debemos dar el paso final y más vertiginoso. Debemos mirar de frente a la idea más radical de Spinoza, la idea que le costó la excomunión y lo convirtió en un paria. La idea que no solo critica el sistema de poder religioso, sino que dinamita sus cimientos. Debemos preguntar, ¿quién es el Dios de Spinoza? Y la respuesta cambiará para siempre nuestra forma de entender el universo. Olviden todo lo que les han enseñado. Olviden al anciano con barba en el cielo, al rey, al juez, al padre. La fórmula de Spinoza es tan simple como devastadora. Deus sive natura. Dios, o sea, la naturaleza, no quiere decir que Dios es un espíritu que vive en los árboles y los ríos como en un panteísmo simple. Es infinitamente más radical. Spinoza afirma que Dios y la naturaleza son una y la misma cosa. No dos entidades, sino dos nombres para la única sustancia infinita que existe. Dios es la totalidad de la realidad, el tejido del universo, con todas sus leyes inmutables. Dios es la ley de la gravedad. Dios es la estructura de un átomo. Dios es el proceso de la fotosíntesis. Dios es la red de neuronas que ahora mismo está procesando estas palabras en su cerebro. No es un ser que creó el universo como un relojero crea un reloj. Él es el universo en su totalidad, operando según su propia necesidad lógica. ¿Se dan cuenta de lo que esto implica? Destruye por completo la imagen del Dios Rey. Si Dios es la totalidad de las leyes naturales, entonces no puede tener voluntad, deseos o emociones humanas. La naturaleza no quiere cosas. Un tsunami no ocurre porque Dios esté enojado con una ciudad. Ocurre por la interacción necesaria de las placas tectónicas y las masas de agua, leyes que son parte de la esencia misma de Dios naturaleza. Este Dios no da órdenes, no juzga, no castiga ni recompensa, simplemente es. Esta idea aniquila la base sobre la que se construyó todo el poder del clero. Si Dios no es un rey que dicta leyes, ¿qué autoridad le queda al sacerdote o al pastor que afirman ser sus embajadores? Ninguna. Su profesión se vuelve redundante. Esto nos lleva a una segunda consecuencia que aterra al ego humano. Un universo sin una finalidad o propósito divino para nosotros. Las religiones nos han contado siempre que la humanidad es el centro de la creación, que el sol brilla para nosotros, que los animales están a nuestro servicio, que la historia entera es un drama escrito para nuestra salvación o condenación. Spinoza pulveriza esta arrogancia. Si Dios es la naturaleza, el universo no fue creado para nosotros. Los seres
seres humanos somos una parte minúscula de la infinita cadena de causas y efectos. Somos un modo de la sustancia divina, tan natural y necesario como una roca o una estrella, ni más ni menos importante en el esquema cósmico. No hay un plan divino para tu vida. Las cosas no pasan por una razón, en el sentido de una lección personal enviada desde el cielo. Las cosas pasan porque son el resultado necesario de causas anteriores, siguiendo las leyes inmutables de la naturaleza. Esta idea es profundamente liberadora, pero también vertiginosa. Nos obliga a encontrar nuestro propio sentido a la vida, en lugar de recibirlo de una autoridad externa, y de nuevo le quita al clero su poder más preciado, el de ser los intérpretes exclusivos de los designios de Dios. Si no hay designios, no hay nada que interpretar. Entonces, si no hay revelación, ni mandamientos, ni plan divino, ¿cómo podemos conocer a Dios? Estamos perdidos en un universo mudo y sin sentido. Aquí es donde Spinoza nos ofrece un nuevo camino, un camino revolucionario hacia lo sagrado. El camino no es la fe, la oración o el ritual, es la razón, es la ciencia. Si Dios es la totalidad de las leyes de la naturaleza, entonces cada descubrimiento científico es un acto de descubrimiento teológico. El astrónomo que mapea una galaxia lejana, la bióloga que descifra el código genético, el físico que entiende las partículas subatómicas, todos ellos, según Spinoza, están descifrando la mente de Dios. Están conociendo a Dios en la única forma en que puede ser conocido, a través de la comprensión de su obra, que es el mismo. La ciencia y la filosofía se convierten en las formas más elevadas de devoción. El laboratorio se convierte en el nuevo templo y el telescopio y el microscopio en los nuevos objetos sagrados. Spinoza democratiza radicalmente el conocimiento de Dios. Ya no necesitas a un sacerdote, necesitas estudiar, pensar, investigar. Conocer a Dios ya no es un acto de obediencia, sino un acto de entendimiento. Me pregunto en qué rincón del mundo están procesando estas ideas ahora mismo, quizás de noche en España o de tarde en México o Argentina. Sea donde sea, déjenmelo saber en los comentarios. Es un recordatorio de que la búsqueda de la verdad no tiene fronteras, y esto nos lleva a la cumbre de la espiritualidad spinociana, un concepto tan hermoso como profundo: el amor intellectualis Dei, el amor intelectual a Dios. ¿Qué es este amor? No es la emoción apasionada y volátil que normalmente llamamos amor. No es pedirle cosas a Dios o adorarlo con miedo. Es un estado del alma. Es la profunda y serena alegría que surge de comprender nuestro lugar en el orden necesario de la naturaleza. Es ver la realidad tal como es, en su infinita red de causas y efectos, y entender que todo lo que sucede, incluyéndonos a nosotros mismos, no podría ser de otra manera. Cuando alcanzas este entendimiento, dejas de luchar contra la realidad. Dejas de sentirte víctima de las circunstancias. Dejas de estar a merced de las pasiones destructivas como el odio, la ira o la envidia, que nacen de no comprender por qué las cosas son como son. Este amor intelectual es la verdadera libertad. Es una libertad puramente interna. Un rey puede encerrarte en una mazmorra, una iglesia puede excomulgarte, pero nadie puede quitarte tu entendimiento. Es una paz que no depende de nada externo. Es la alegría de saber que eres una parte necesaria y eterna de Dios, naturaleza. Esta es la salvación de Spinoza. No es algo que te dan después de morir si has sido obediente. Es un estado de sabiduría y serenidad que puedes alcanzar aquí y ahora a través de tu propia razón. Y es el antídoto final y definitivo contra todo el sistema de poder basado en el miedo y la esperanza. Porque una persona que ha alcanzado este amor intelectual ya no necesita ni teme nada de lo que las iglesias prometen o amenazan. Se ha vuelto su propio salvador. Así, Spinoza no solo critica las dos caras del poder religioso, nos ofrece una salida, una puerta hacia una espiritualidad de la razón, de la libertad y de una profunda conexión con el cosmos, una espiritualidad que nos invita no a arrodillarnos,
sino a levantarnos y comprender. Si este viaje a través del pensamiento de Spinoza te ha abierto la mente, la mejor forma de agradecerlo es compartir este video. Envíalo a un amigo, a un familiar, a alguien que sepas que se hace las mismas preguntas. Ayúdanos a difundir esta filosofía liberadora en un mundo que necesita, hoy más que nunca, un antídoto contra el dogma y la tiranía.